Dechado, digno de imitar. Una iglesia que imita a su Creador, una iglesia enfocada en agradar a su Padre, una iglesia que comparte verdad y libertad al perdido, una iglesia que se viste de amor, una iglesia que es esperanza y luz en la ciudad, con fe inquebrantable, una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga, una iglesia dominada por el Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso del novio, una iglesia agradecida y ferviente en oración y fe, el cuerpo de Jesús en la tierra. Todo esto es el reflejo de lo que queremos ser. Le damos un aplauso a Jesús en esta tarde por la bendición de poder estar juntos hoy y cantarle a Él, reconocer la bondad de Dios, pero también poder compartir los unos con los otros este clima tan rico, tan cálido, ¿verdad? Yo sé que hoy se siente un poco húmedo, bueno, bastante húmedo en el auditorio, pero créanme, vamos a predicar un poquito más rápido para agilizar este tiempo, pero de verdad que yo estoy muy contento el día de hoy porque hay personas que nos visitan por primera vez. Si ese es tu caso, si es la primera vez que vienes acá, ahí donde tú estás, levanta tu mano. Solamente queremos identificarte porque tenemos algo para ti. Habrá alguien que nos visite por primera vez. Aquí tenemos una familia. Bienvenidos, qué bueno que están acá con nosotros. ¿Quién más nos visita el día de hoy? Por primera vez o quizás tu segunda vez que estás acá. ¿Habrá alguien más acá atrás? Todos los demás ya han venido más de una vez. Excelente. Quiero decirles que tenemos una bebida de cortesía para ustedes. Es cafetería, pero no es café caliente, así que no se preocupen. Tenemos varias bebidas. Acá también a una persona, bienvenida. Qué bueno que estás acá con nosotros. Le damos un fuerte aplauso. Qué bueno que estás acá. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Así que queremos que sepan que son bienvenidos y que lo que oramos y le pedimos a Dios es que ustedes se puedan encontrar con Jesús como un día nosotros lo hicimos y es lo mejor que nos puede haber pasado. Bien, como ya vieron ustedes el video de ahorita, estamos en una serie que se llama Dechado. En esta serie estamos aprendiendo cómo la iglesia de Tesalonicenses creció, maduró y todo esto que Pablo les enseñó a ellos es algo que nosotros estamos estudiando verso a verso, paso a paso para aprender de ellos. Así que llevamos en el último capítulo, son 5 capítulos solamente, llevamos en el 5.º capítulo, estamos prácticamente en la recta final, nos quedan solamente unas cuantas sesiones para cerrar esta serie, pero yo no sé tú, pero Dios me ha estado hablando fuertemente a mi corazón, a mi vida, confrontando mi corazón también, y creo que Dios está usando su palabra para hacer que la iglesia sea más como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy dependiendo de eso el día de hoy, ¿sí? Estoy dependiendo del poder que tiene la palabra para hablar a la necesidad que cada uno en particular tenemos. Porque como iglesia en conjunto tenemos una necesidad específica, pero aparte como individuos, cada quien en su familia, en su etapa, en su situación personal, tenemos diferentes necesidades. Algunos quizás están pasando por la mejor temporada de su vida, hablando en una relación amorosa, a lo mejor ya estás casado en tu matrimonio, a lo mejor financieramente estás pasando por una muy buena etapa, a lo mejor estás en una racha donde sientes que todo te está saliendo bien, y qué bueno, gloria a Dios por eso, ¿sí? Pero a lo mejor estás pasando por la peor temporada de tu vida, a lo mejor estás en una situación de enfermedad, o acabas de terminar en una relación, o estás pasando una crisis matrimonial, financiera, no sé cuál sea la temporada en la que tú estés viviendo, pero en esta iglesia creemos el poder que tiene la palabra de Dios para ayudarnos, para levantarnos y para transformar nuestras vidas independientemente de cuál sea la circunstancia personal que estemos viviendo. Así que yo tengo confianza y fe en que Dios va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Si tú lo crees, di conmigo amén. A lo mejor dices, ¿por qué dicen amén? Amén significa así sea, ¿ok? Para los que no están familiarizados con esa palabra que está en la Biblia. Y quiero que me acompañen rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a observar solamente 2 versos. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Va a aparecer aquí en pantalla para los que no tengan su Biblia ahí. Lo vamos a leer, vamos a orar y comenzamos.
Dice así: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos hoy. Sí, Señor, está un poco caliente el auditorio. Yo te pido que el viento de tu espíritu sople en esta tarde, Señor, y te pido que tú nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, que es poderosa. No permita, Señor, que la torpeza de mi lengua interfiera con lo que tú quieres hablar el día de hoy. Sé tú, Señor, hoy hablando a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero recordarte un poquito de dónde estamos en el pasaje. Pablo acaba de terminar todo un compendio de versos hablándonos acerca de la segunda venida de Jesús a la tierra. Sí, así como Jesús vino una vez hace más de 2000 años, Él prometió que regresaría. Y Pablo usa este último capítulo de la carta para decirle a los hermanos de Tesalónica: hey, Jesús va a venir, y cuando Él venga será su venida como un ladrón en la noche, y cuando nadie lo espera, y cuando todos piensan que las cosas están en paz, Él va a regresar y va a tomar por sorpresa a muchas personas. Al mismo tiempo le dice a la iglesia: pero no se preocupen, ustedes, hermanos, ustedes, iglesia, no los va a sorprender como un ladrón en la noche, porque aunque no saben el día específico en que Jesús va a regresar, conocen y saben acerca de las señales de los últimos tiempos, las señales que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos, las cuales en varios versos se les llama dolores de parto, ¿sí? Es como esas señales cuando una mujer está a punto de dar a luz y que empiezan los dolores, que empiezan las contracciones. Son anuncio de que el bebé está por nacer. Esos dolores están también de alguna manera empujando el bebé para que se logre el nacimiento. Y de la misma manera, acontecimientos mundiales han estado ocurriendo que nos muestran que los dolores de parto han comenzado. Entonces la iglesia de Jesús, estamos conscientes de eso y esperamos que Jesús regrese sabiendo que estamos cada vez más cerca de que esto ocurra. ¿Cuántos sabían eso? La segunda venida de Jesús es una de las cosas que la iglesia debe estar esperando, pero al mismo tiempo debemos saber cómo comportarnos y qué es lo que deberíamos estar haciendo ante tal revelación de este acontecimiento. Y es interesante que en medio de esto Pablo hiciera como una pausa de estar hablando de esto y después da 15 órdenes finales antes de cerrar esta carta. Y una de esas órdenes fue lo que el domingo pasado vimos, cuando dice: hey, honren a sus líderes, hey, a los que los cuidan, a los que los amonestan, hey, a los que velan por ustedes, respétenlos, ¿sí? Obedézcanlos en amor y honrenlos. Fue el domingo pasado. Si tú te lo perdiste, está en YouTube, tú puedes ver la predicación. Pero dentro de esas 15 órdenes, hoy vamos a ver lo siguiente. Pablo da 3 situaciones para 3 tipos de personas y 3 medicinas para esas situaciones. Pablo dice: amonesten a los perezosos. Después dice: animen a los débiles. Y por último, carguen o sostengan, animen a los desanimados y carguen y sostengan a los débiles. Son 3 tipos de personas y en 3 tipos de situaciones, y Pablo da 3 medicinas que debemos dar a ellos. Ahora, algo que me gustaría que observáramos rápidamente es que dice: hermanos, les rogamos. No dice pastores, les rogamos, o ancianos, les rogamos. No dice líderes, les rogamos. Dice hermanos, porque el cuidado, el aliento, la amonestación, el cargar a otras personas no solamente es una onda de los líderes o una responsabilidad de los pastores, sino que la visión de Dios para la iglesia es que seamos una comunidad con un corazón pastoral, que cuidamos los unos de los otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Si tú no lo sabías, debes de saber que la visión de Dios, aún en medio de un mundo sumamente individualista y materialista, la iglesia hace la diferencia. En la iglesia debemos de cuidar los unos de los otros. En la iglesia nos debe importar la vida y las situaciones de los demás, no para crear un chisme, sino para que verdaderamente podamos sostener, apoyar y cumplir la ley de Cristo, que es el amor. Es por eso
que en todo el Nuevo Testamento hay un montón de imperativos, hay un montón de ordenanzas que tienen que ver los unos con los otros. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, échense aire los unos a los otros. No, es cierto, eso me gustaría que dijera, ¿no? Porque sí hace falta. Pero hay un montón de imperativos que tienen que ver los unos a los otros. Y solamente una iglesia con un corazón pastoral, solamente una iglesia que entiende que en el corazón de Cristo es que veamos los unos por los otros, vamos a poder cumplirlo. Y entonces esa es la ordenanza de Pablo. Hay 3 situaciones distintas, hay 3 tipos de personas, hay 3 medicinas que se necesitan para esas 3 situaciones. Ahora, lo interesante de esto es que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos estado en una de estas 3 situaciones. Por ejemplo, comenzamos con lo primero que dice el verso 14. Dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Son los primeros. La palabra perezoso, creo que tú y yo estamos como familiarizados con eso. Sabemos lo que es la pereza, ¿sí? Lo asimilamos mucho con flojera, con alguien que no hace lo que tiene que hacer, con alguien que no trabaja, con alguien que no produce. Pero es interesante que otras versiones de la Biblia, en lugar de decir perezosos, usa la palabra holgazanes. Y esta es una palabra más fuerte, ¿no? Dejémosla en perezoso, ¿verdad? Pero la holgazanería es una palabra fuerte, pero que es sinónimo de pereza. Otra versión dice que reprendan y amonesten a los que no hacen nada. Eso es interesante, porque todos los hijos de Dios, los cristianos, hemos sido llamados a producir, hemos sido llamados a producir, hemos sido llamados a crecer. Porque si tú eres un hijo de Dios, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos ahora habita dentro de ti. Y todo lo que ha nacido de nuevo tiene frutos de vida nueva. Y todo lo que está vivo va a producir, va a manifestarse en esa vida. Y de la misma manera un cristiano ha sido llamado a producir porque está vivo. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos de amonestar a los que son perezosos o a los que están cayendo en ser holgazanes, es porque Dios quiere que esa persona se levante y pueda producir lo que Dios le llamó a producir. Pero aquí te va lo bueno. Aquí hay 2 maneras de ver esto y 2 maneras de recibir esto. La primera es verte como una persona que tiene la facultad de poder amonestar a alguien que está siendo perezoso. Y la otra perspectiva es cuando nosotros caemos en pereza y poder tener la humildad de recibir la amonestación. Creo que son 2 áreas en las que debemos de comunicar este mensaje. Y lo primero es que como iglesia debemos entender que no somos individualistas. Hay un propósito y un plan de Dios colectivo. La visión de Dios es que la iglesia local crezca a la estatura del varón perfecto que es Jesús. La visión de Dios es que juntos podamos irnos con Él a reinar. Y es por eso que cuando entendemos esto, hay responsabilidad mía cuando yo veo que alguno de mis hermanos, cuando alguien que está en la iglesia o que estaba en la iglesia ha dejado de orar, ha dejado de estudiar la Biblia, ha dejado sus disciplinas espirituales a un lado. Yo tengo responsabilidad, si Dios me puso dentro de ese círculo, de animar a esa persona y en este caso en particular de amonestar a esa persona. Ahora, ¿qué es amonestación? Sé que a algunos por temperamento se les da mucho el ministerio de la exhortación, ¿sí? Hay muchos que dicen: a mí déjeme la exhortación, pastor, y casi le hacen así, ¿no? Quiero decirte, amonestación no es un regaño en sí. Amonestación es poder confrontar a una persona con la verdad de Dios, que es la palabra, en amor. Es como cuando un hermano mayor puede corregir a un hermano menor porque le ama. Escucha esto: nunca te atrevas a corregir a alguien por el que no estés dispuesto a orar. Hay personas que
Pareciera que viven para estar señalando los errores de los demás. Y pareciera que están cuidando la vida de los demás en un sentido de juzgar. Yo quiero decirte algo. Ciertamente, como dije hace un momento, tenemos responsabilidad de amonestarnos entre nosotros. Pero tú y yo no debemos de amonestar a nadie por el cual primero no hemos doblado rodilla y hemos derramado algunas lágrimas. Primero nos debe de doler lo que esa persona está viviendo. Primero nos debe verdaderamente incomodar lo que esa persona está viviendo, lo suficiente como para doblar nuestras rodillas e interceder a Dios por esa persona. Y cuando nosotros estamos orando por una persona a la que hemos visto en una falta, a la que hemos visto soltar el arado, a la que hemos visto quizá dejar el ministerio, a la que hemos visto en su vida práctica no estar orando, no estar en comunión con Dios, entonces una vez que hemos orado, Dios nos va a poder dar las palabras en amor de poder amonestar y que esa persona despierte, se levante y cumpla el llamado que Dios le ha dado en esta tierra. Qué importante es eso. Ahora, por el otro lado, qué importante es tener la humildad suficiente para recibir una amonestación. Porque todos los que estamos aquí nos gusta que nos animen y que nos consuelen. Pero qué difícil es recibir una amonestación. Simplemente piensa en este momento, ¿qué persona en tu vida tiene la autoridad otorgada por ti para darte una amonestación? Porque nuestra respuesta natural en nuestra carne es decir, ¿y a ti qué te importa? ¿Sí o no? Es más, no voy a ver, pero ¿sí o no? Porque así somos. En buena onda, yo naturalmente así soy. Me cuesta, te soy honesto, me cuesta tener la humildad de recibir la amonestación de alguien. Batallamos con el orgullo. Pero quiero decirte algo, iglesia, si tú eres parte de una comunidad de fe, si tú eres parte de la iglesia, Dios te trajo porque es necesario que tú y yo también recibamos esa clase de relación. Dios quiere llevarte a una comunidad donde haya personas que en amor pueden amonestarte y que eso sea saludable para tu vida espiritual. No todos sabemos hacer todas las cosas. No todas las decisiones que tomamos son correctas. No siempre tenemos la mejor actitud. Hay muchas áreas en nuestra vida que son puntos ciegos y Dios pone personas ahí junto a ti que pueden ayudarte a decirte, oye bro, ¿sabes qué? Creo que estás siendo demasiado soberbio. Oye, ¿sabes qué? Creo que ese comentario que hiciste no edifica para nada lo que estábamos hablando. Y sería otro tema, otra serie, hablar de cómo amonestar a las personas con sabiduría, porque la Biblia dice, por ejemplo, que cuando tengamos algo que decir a los demás, lo hagamos en privado, ¿sí? No es que vamos a exhibir a alguien en público, alguien que se para aquí y dice, yo siento que el hermano fulano esto, ¿verdad? No es así, sino que es en privado, cuidando siempre el corazón de la persona, porque lo que anhelamos es verlo levantarse lleno del poder del Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. El corazón de la amonestación es el amor. No es ver a alguien caído, no es hacer árbol de leña caído, no es pisotear a nadie, no es exhibir a nadie. El corazón de la amonestación es que la persona pueda levantarse, ser restablecida y verdaderamente caminar en la voluntad de Dios. Eso es lo que deseamos y anhelamos, y para eso tenemos que tener un corazón humilde que pueda recibir esa amonestación. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo recibimos una amonestación en nuestra vida? No cuenta la de tu esposa en el carro, eso es de gratis. Esa. Por cierto, próximo viernes es reunión de matrimonios, ¿eh? El tema es la amonestación de las esposas. ¿Cierto? No es cierto. Pero vengan, va a estar buenísimo. Va a ser de mucha bendición. Entonces Pablo dice, para el que está en pereza espiritual, aquel que ha hecho a un lado sus disciplinas espirituales, la medicina, y gracias, hablando de medicina, la medicina es la amonestación. Ahora, como pastor tengo esta convicción.
todo lo que tú y yo necesitamos ya nos ha sido dado mediante Jesús. La Biblia dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Pablo dice, si el Padre nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todo lo que tú y yo necesitamos, ya lo hemos recibido y está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios que tú y yo tenemos dentro de nosotros es suficiente. El problema es que los cristianos no desempaquetamos eso que hemos recibido. Es como tener un Lamborghini en la casa estacionado y andar a pie todos los días. Porque son las disciplinas espirituales, el estudio de las escrituras, la oración, el ayuno, el congregarnos constantemente, lo que nos ayuda a desempaquetar este regalo que hemos recibido. Y cuando un cristiano se ejercita, vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las tentaciones, vienen los ataques, vienen las circunstancias difíciles, pero esa persona permanece porque el Espíritu de Dios es más poderoso que la situación que pueda estar viviendo. Y esa es la clase de vida a la que Dios nos ha llamado. Entonces Pablo dice, al que es perezoso amonéstalo, porque no está echando mano de lo que ha recibido, porque no está caminando en la naturaleza nueva que ha recibido, la naturaleza del Espíritu. Quizás sigue viviendo en su carne, en una mentalidad carnal, pero él necesita despertar a la realidad de que es una nueva criatura, a la realidad de que la vida de Dios está dentro de esa persona. Así que muchos de nosotros, hermanos, que quizá hemos dejado la oración a un lado, que quizá hemos caído en la monotonía de venir un domingo, pero en la semana no vivimos una comunión con Dios, necesitamos despertar. Porque quizá hemos caído en la pereza. Y Dios está usando esta serie, Dios está usando esta palabra para hacernos despertar, porque nos ama. Ahora hay un segundo grupo de personas a las que Pablo dice, alienten a los desanimados. Todos nosotros hemos pasado por momentos de desánimo. Todos los cristianos y no cristianos vivimos cosas difíciles. Los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también perdemos seres queridos. También nos despiden del trabajo. También nos roban el carro en el centro comercial. También nos pasan cosas, ¿sí? No porque seamos cristianos nos exime de pasar por circunstancias difíciles. Es más, la Biblia enseña que en este mundo vamos a pasar por sufrimientos y aflicciones. Y tú ya te diste cuenta de eso. Entonces, Pablo dice, a los que están desanimados, aliéntalos, anímenlos. Y qué importante es ese ministerio en la iglesia. Esas personas que salen de su círculo de comodidad y dicen, esta semana no miré a la hermana Chonita, voy a hacerle una llamada. No soy el pastor, no soy un líder, pero es mi hermana y a lo mejor está pasando por algo y le voy a hacer una llamada. Esta semana Dios puso en mi corazón mientras oraba en mi devocional que el hermano Juanito necesita ayuda. Y le voy a echar una llamada, no, lo voy a visitar para ver qué necesidad tiene. ¿Cómo se necesita ese tipo de personas dentro de una iglesia local? Y mientras yo meditaba en este mensaje me acordé de un hermano que se llama Bernabé. ¿Cuántos conocen la historia de Bernabé? Bernabé es un hombre que está descrito en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Bernabé se llamaba José en realidad. Era el José y le pusieron el Berna. O sea, hasta en la Biblia hay apodos, ¿sí? Es bíblico, así que no se enojen si alguien le pone un apodo bíblico, ¿okay? José le apodaron Bernabé porque Bernabé significa hijo de consolación. Entonces Bernabé era una persona que donde él estuviera, en el círculo que él estuviera, animaba a las personas. Fue tanto el impacto de este hombre llamado Bernabé que él pudo llevar a hombres como Pablo, impulsarlos para que cumplieran su llamado en la tierra. Sí, este Pablo que escribió 1 Tesalonicenses y la mitad prácticamente de la doctrina del Nuevo Testamento fue impulsado primeramente por un hombre llamado Bernabé. Mira, te platico esta historia rápido. Cuando Pablo se convirtió al cristianismo, él anteriormente era un asesino de cristianos. ¿Cuántos sabían eso? Era un hombre recio, de un carácter firme, era un hombre de convicciones demasiado firmes, a tal grado que la gente le tenía miedo.
Y cuando Pablo iba todavía deseando matar cristianos, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le apareció en una luz resplandeciente. Pablo se cae de su caballo y entonces ahí humillado en el suelo le dice al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Y entonces Jesús les da órdenes específicas y Pablo tiene que ir con un hombre llamado Ananías y le pone las manos, y Pablo se le caen unas escamas de los ojos que tenía cuando vio esa luz incandescente. Pablo recibe al Espíritu Santo ahí y entonces comienza su caminar cristiano. Había un problema. Como él era un asesino de cristianos, cuando él llega a la iglesia, ¿qué creen que pasó con los hermanos? Aguas con el Saulo. Y la gente se le alejaba. La gente no confiaba en él. Y sabes, es muy racional. Es como si ahorita entrara, no sé, un narcotraficante conocido y tú dijeras: ay, es fulano de tal, ¿verdad? El que salió en las noticias, pero dicen que ya se convirtió, pero estás así como nervioso, ¿qué va a pasar? Algo parecido. La gente empezaba a pensar que si Pablo estaba ahí era como un infiltrado, como alguien que estaba observando lo que estaba sucediendo en la iglesia para después que les cayeran ahí los judaizantes y tomarlos y llevarlos a la cárcel. Entonces nadie le hablaba a Pablo. Los hermanos se le hacían a un lado. ¿Puedes imaginarte el corazón de Pablo? El desánimo que pudo venir a su corazón. Pero apareció alguien llamado Bernabé. Bernabé va con los apóstoles y los discípulos de la iglesia y le dice: hey, ¿sabe una cosa? Este hombre Saulo, yo soy testigo de su conversión. Yo estaba ahí cuando este hombre fue llevado a la casa de Ananías porque estaba ciego, y vi cómo Dios lo llenó del Espíritu Santo, y vi entonces después cómo se paró ante una multitud y predicó y habló su testimonio y cómo gente lo rechazó, pero él se mantuvo firme testificando lo que Dios había hecho en su corazón. Entonces cuando Bernabé hace eso, crea una conexión, y entonces la iglesia abraza a Pablo y Pablo se convierte en parte de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo se necesita en este tiempo el espíritu de Bernabé en la iglesia? ¿Cómo se necesita en este tiempo un corazón como el de Bernabé en la iglesia local? Gente que sale de su área de confort y tiene la gracia para conectar a otros con la iglesia. A mí mi corazón revienta de alegría cuando veo gente nueva o gente que tiene poco en la casa, y cuando hay algunos hermanos entendidos que se acercan, les toman su teléfono, van y les invitan un café, o van y hacen conexión y a ver cuándo vamos a los tacos saliendo, o a la comida china cuando salgamos de la iglesia. También me pueden invitar, no hay problema. Pero qué importante es eso, cuando rompemos con esa cultura individualista, con esa cultura donde solamente venimos a recibir lo que nosotros necesitamos y estamos dispuestos a dar lo que un día recibimos. Qué importante es ser un hijo de consolación como Bernabé. Tú sabes en quién se convirtió Pablo después. Tú sabes cómo Pablo creció, fue lleno del Espíritu Santo, y cómo Dios lo usó para que sigamos estudiando lo que Dios le inspiró a escribir. Tú nunca sabes a quién estás alentando. Tú nunca sabes a quién estás animando, cómo Dios va a usar a esa persona como un instrumento maravilloso. Te cuento otra anécdota de Bernabé. Resulta que empezó a haber una gran persecución de la iglesia y se dispersaron los discípulos por toda Grecia y Roma. Y algunos llegaron a un lugar que está centro como de los griegos. Era una ciudad muy importante de los griegos. Y cuando llegan ahí unos discípulos, no se nos dice el nombre, eso está en Hechos 11, Dios empezó a alcanzar personas y la iglesia ahí empezó a crecer. Y entonces la iglesia de Jerusalén, al enterarse de que algo estaba sucediendo ahí, envían a Bernabé. Y cuando Bernabé llega, dice la Biblia que él ve la gracia de Dios, conversiones, sanidades, liberaciones, llenura del Espíritu Santo. Y cuando él ve la gracia de Dios, se regocija, y entonces lo único que hace es animar a la iglesia a perseverar en Jesús. Qué importante es que en este corazón de Bernabé, él se puede regocijar con el éxito de alguien más. Sabes, nosotros somos muy dados a regocijarnos en aquellas cosas en las que nosotros somos parte, a admirar o apreciar aquellas cosas en las que nosotros participamos, de la iglesia en la que somos parte, del ministerio en el que participamos. Pero cuando se trata de alguien más, a veces nos es difícil reconocer la gracia de Dios ahí. A veces nos es difícil reconocer la gracia de Dios en otra iglesia local.
A veces nos es difícil dentro de la misma iglesia local reconocer la gracia en otro ministerio donde a lo mejor tú no eres parte. Pero Bernabé era así. Bernabé llegó y él reconoció que no era porque él había llegado. No es como que yo soy el hermano Bernabé, tengo la unción y aquí pues como llegué yo ya se hizo todo. No, él llegó y Dios ya estaba obrando. Dios ya había salvado, edificado, llenado con Espíritu Santo. Él solamente va y los anima. Él va y les dice: hey, sigan así, Dios está con ustedes, sigan adelante, permanezcan en la fe. ¿Cómo se necesita un espíritu como el de Bernabé en estos tiempos? En medio de una cultura tan individual, en medio de una cultura tan llena de orgullo y de egoísmo, necesitamos una iglesia con una cultura que muestra el carácter de Jesús. Una cultura donde ves por la necesidad del otro. Una cultura por donde ves por el progreso, el avance de otras personas. Donde te interesa la necesidad de la otra persona. Sabes, yo creo que toda la carta de Tesalonicenses tiene este propósito. Pablo les quería enseñar cómo vive y cómo se ve una iglesia que modela el carácter de Jesús. Todas las ordenanzas, todo lo que vemos en esta carta tiene el propósito de enseñarnos cómo se debe ver el carácter de Jesús en una iglesia. Y una iglesia modela el carácter de Jesús amonestando a los ociosos por amor, alentando a los desanimados, como un Bernabé. La tercer grupo de personas y la tercer medicina, Pablo dice: carguen con cuidado a los débiles. Carguen con cuidado a los débiles. ¿Quiénes son los débiles en este pasaje? Débiles pueden ser aquellos que son recién nacidos en Jesús, que aún no conocen bien la palabra de Dios y que están todavía tiernitos en la fe, que todavía no tienen fundamentos firmes en su fe. Y Pablo dice: carguen con ternura a esas personas. Se necesitan personas que estén dispuestos a cargarlos y acompañarlos en su fe hasta que ellos se fortalezcan en Dios. Y sabes, me encanta el ejemplo de Bernabé nuevamente, porque más adelante en la historia de los Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé, ya Pablo más maduro aparentemente, Pablo ya más crecido en la fe, con un llamado de ser un misionero, de repente están ellos dos siendo compañeros de misión y Pablo dice: oye Bernabé, creo que deberíamos de dar otra vuelta a las iglesias que ya visitamos. Creo que deberíamos visitar otra vez a los hermanos y animarlos, etc. Y Bernabé dice: va, órale, vamos. Pero ¿sabes qué, Pablo? Quiero llevarme a mi sobrino Marcos. Y Pablo dice: oh, tenemos un problema, yo con ese cuate no voy a ningún lado. Estoy parafraseando, ¿sí? Como si fueran de Mexicali. Pero la Biblia nomás nos enseña que tuvieron un altercado, tuvieron un problema. El problema fue que Pablo no se quiso llevar a Marcos porque Marcos los había abandonado en un viaje misionero. No sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos es que Marquitos los acompañó en un viaje y a mitad del viaje Marquitos dijo: ya no quiero. No sé si se asustó, no sé si cayó en el ocio, no sabemos qué pasó, pero fue débil en su fe y desertó del viaje. Y Pablo, siendo un hombre, como les decía hace un rato, de convicciones firmes, siendo un hombre que iba en crecimiento espiritual, pero quizá no en una madurez, él no quiso dar una segunda oportunidad a Marcos. Él dijo: si él ya nos dejó una vez, nos va a volver a abandonar, no es digno de una segunda oportunidad. El altercado fue tan grande que hubo una separación entre Pablo y Bernabé. Y a mí me impacta el corazón de Bernabé, porque Bernabé estuvo dispuesto a separarse de Pablo con tal de dar una segunda oportunidad a alguien que era débil en su fe, con tal de levantar a una persona que en algún momento fue débil. Pero Bernabé tenía otra visión de las personas que es necesaria en este tiempo en la iglesia. Sabes, hay veces que se nos hace tan fácil ver lo negativo de las personas. Es como si la gente tuviera que ganarse nuestro afecto o ganarse nuestra confianza siempre.
Pero yo veo en el Evangelio que cuando la gente se añadía a la iglesia, eso ya era una garantía. Había confianza, había amor, había esperanza también en las personas. Y esa es la clase de mirada que debe haber en la iglesia local. Debemos ser personas de segundas oportunidades, aquellos que están dispuestos a cargar al débil de fe. Miren, Bernabé pudo intuir que Pablo, aun siendo un hombre usado por Dios, en ese momento de su vida espiritual él fue inmaduro. Fue alguien que juzgó la debilidad de Marcos de una manera tajante. Y a veces así nos podemos ver nosotros. A veces nosotros crecemos en conocimiento y andamos viendo ya a los hermanos por debajo de nosotros. Andamos ya como, uy, es que mira cómo se viste, uy, es que mira esto, uy, es que mira lo otro, porque yo no lo hago así. Sabes, la medida de madurez de un cristiano no es su conocimiento, es su amor. Y ese amor se traduce en paciencia. Por eso Pablo termina este verso diciendo: y sean pacientes con todos. ¿A quién incluye ese todos? Al perezoso, al desanimado y al débil. Sé paciente, porque es un proceso que Dios lleva con cada persona. En algún momento de nuestra vida nosotros fuimos el perezoso, o nosotros fuimos o seremos el desanimado. En algún momento de nuestra vida nosotros seremos o somos el débil en la historia. Y necesitamos al cuerpo de Cristo, porque Dios trabaja a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para ayudarnos y darnos esa medicina que necesitamos. Si tú y yo seguimos aislándonos con nuestros problemas y queriéndolos cargar solos, nos vamos a perder de la medicina que el Padre quiere darnos a través del cuerpo de Cristo. Dios quiere romper con ese espíritu de individualismo. Y Dios quiere depositar un corazón y un espíritu como el de Bernabé. ¿Sabes quién fue Marcos? Esa persona a la que Bernabé le dio una segunda oportunidad. Marcos se convirtió en uno de los discípulos de mayor confianza en el futuro de Pablo. En los últimos años de Pablo, ¿sabes quién estuvo en la prisión con él? Marquitos. Marquitos estuvo con él. ¿Sabes quién escribió el Evangelio según San Marcos? El Marquitos, el que los había abandonado, el débil en la fe. Se fortaleció en Dios. Alguien le dio una segunda oportunidad. Alguien lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo, con una mirada de gracia, le pudo dar la oportunidad. Y Dios se glorificó en la vida de Marcos. Hay que decirte, Avivamiento de Amor tiene que convertirse en una iglesia con el corazón de Bernabé, con la vista de Bernabé, con un corazón pastoral, un corazón de segundas oportunidades. Alguien que sabe que cuando uno de los hermanos está en una situación de las que acabamos de mencionar, nosotros también somos parte de la solución y somos parte del problema. Que Dios quiere usar nuestras manos, nuestras bocas, que Dios quiere usar nuestras oraciones, que Dios quiere usar nuestro consejo, que Dios quiere usar nuestro tiempo para levantar a las personas que están a un lado de nosotros, porque Cristo desea que cumplamos su plan y su propósito en esta tierra. No se trata solamente de cuidar de mí, se trata de cuidar también de los demás. Por último, en el versículo 15, y con esto voy a terminar, Pablo dice: cuiden de que nadie pague mal por mal. En otras palabras, cuiden entre ustedes, que nadie se vengue del otro. Que nadie diga: ya no me hablas, pues no te hablo. Me borraste del Facebook, pues yo también te borro. Digo, en estos tiempos sería más coloquial decir eso, ¿no? Cuiden de que nadie se vengue, que no haya ese tipo de relación entre la iglesia. Y me impacta eso, que Pablo le da responsabilidad a los hermanos y dice: entre ustedes cuídense. Si ustedes están en un grupo de amigos donde quizás están escuchando de otra persona algo malo y están diciendo: no, pues ya no me habla, yo por eso no le hablo. No digas: sí, amiga, sí, amigo, ya no le hable. No, eso es satánico. Y ¿sabes qué dice la palabra? Si tú consideras que él está siendo tu enemigo, ámalo y ora por él. Bendícelo. Si tú crees que tu hermano ha pecado contra ti, la Biblia dice: ve y confróntalo. Ve y habla con él en amor. Y dile: hermano, esto me lastimó.
Y si se arrepiente, habrás ganado un amigo. Si no se arrepiente, entonces entra el liderazgo y vas con los líderes y hoy está pasando esta situación, pero yo no quiero estar así. Pero sabes que a veces traemos una mentalidad no como la de Bernabé y escuchamos cosas, digo, no aquí nada, eso pasa en otras partes, ¿sí? Pero es mantenimiento preventivo. Pero de repente hay enemistad entre alguien y qué tremendo es cuando en lugar de alentar al amor, tú alientas al pleito. Proverbios capítulo 6 dice: 6 cosas abomina el Señor y 7 aborrece su alma. ¿Sabes cuál es la séptima? Aquel que mete discordia entre los hermanos. Cuando alguien hace eso, gracias, se me enchina la piel. El juicio de Dios sobre esas personas es terrible. Terrible. Cuando alguien, teniendo la verdad de Dios, en lugar de eso dice: págale mal. Si Él te hizo, hazle lo mismo. Ay, hermano, ¿cómo habla de la venganza? Yo no soy vengativo. ¿Cuántos de aquí son vengativos, la verdad? Miren, ahí les van algunos ejemplos bien prácticos. ¿A cuántas personas tú les has dejado de hablar porque ya no te hablan? ¿A cuántas personas has dejado de saludar porque ya no te saludan? ¿A cuántas personas les has dejado de invitar a un café o les has cerrado la puerta de tu casa porque ellas ya no hacen lo mismo contigo? ¿Cuántas personas tú te has enterado que han hablado mal de ti y les has cerrado la puerta de tu vida? Es que la venganza no solamente es lo voy a matar o la voy a matar por lo que dijo. La venganza es: tú me haces esto, yo te hago otro mal. Tú ya no entras en mi vida. Y yo sé que el mundo está lleno de una enseñanza de la toxicidad de las personas, de aleja a las personas tóxicas y la toxicidad. Pero yo tengo una convicción personal. Yo creo que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos da la sabiduría para manejar cuando una relación es tóxica, pero al mismo tiempo nos da el poder para amar a esas personas que sí nos han dañado, que sí nos han afectado. Pero la Biblia dice: no pagues mal por mal. Ora por tus enemigos, ama a los que te aborrecen, hazles un bien a aquellos que han hablado mal de ti, porque acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. Yo no sé exactamente qué significa eso, pero tiene que ver con una relación de darle vergüenza a esa persona. Cuando una persona te ha tirado y ha chismeado y ha inventado algo contra ti, y tú quieres tomar cartas en el asunto y te quieres defender y quieres que la verdad se salga a la luz y luchas y no duermes y te levantas, estás angustiado, angustiada por eso, entrégalo en las manos de Dios. Y la fórmula contra eso es: hazle un bien a esa persona. Parece una locura, pero el evangelio es una locura para los que se pierden. ¿Qué acaso no fue lo que Jesús hizo por nosotros? Éramos enemigos por naturaleza, y el evangelio nos dice que Jesús murió por sus enemigos, para que sus enemigos al final se convirtieran en hijos de Dios. Cuando tú le haces un bien al que te ofende, cuando tú amas al que te persigue, cuando tú perdonas y liberas al que te ha infringido dolor, tú te estás pareciendo más a Jesús. Fácil no es, lo sé. Es por eso que Dios no te lo está pidiendo en tus fuerzas. Dios te está pidiendo que tú te llenes de su Espíritu Santo. Si tú estás débil en tu fe, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú estás desanimado, cobra aliento. Dios va a consolar tu corazón. Pero si tú has caído en una situación donde esto te ha llevado a la pereza, a soltar tu vida espiritual, hoy Dios te está pidiendo que te levantes y tomes responsabilidad de tu crecimiento espiritual, porque Dios tiene aún planes para tu vida. Y el que tenga oídos para oír, y que oiga lo que el Señor quiere decir a su iglesia. Hermanos, seamos pacientes con todos y cuidémonos de no devolver mal por mal. Al contrario, amémonos los unos a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, tú has hablado a nuestras vidas y sabemos
que hay palabra que a veces es difícil de digerir en nuestro corazón, no porque no la entendamos, sino porque nos es difícil caminarla, Señor. Pero hoy yo creo que tu Espíritu Santo nos llena de poder para poder obedecer aquello que tú nos has hablado. Tú conoces nuestras relaciones, tú conoces nuestras vidas, tú sabes lo que en esta semana vivimos o lo que este año hemos estado experimentando. Pero yo te pido que haya reconciliaciones. Yo te pido, Señor, que en el poder de tu Espíritu Santo haya, Señor, unidad, haya armonía en los hogares, haya armonía en las relaciones, Señor. Te pido también, Padre, que si hemos caído en la pereza, hoy tú nos avives con el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, si alguno está desanimado, que hoy reciba aliento, Señor. Si alguien está débil en su fe, hoy sea fortalecido con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle al Señor.